Viernes 21 de enero del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México. Le agradecemos que pueda acompañarnos hasta el final de esta enseñanza. Según el tiempo que nos mire, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Le invito a que oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno. Gracias porque en tu amor y tu misericordia nos concedes un día más. Gracias porque ya casi finalizamos esta semana que nos has regalado. Queremos rogarte, Señor, que hables a través de tu palabra. Tú sabes cuánta necesidad tenemos. Tú sabes con lo que luchamos, Señor. Tú sabes nuestras debilidades. Tú sabes lo que necesita ser transformado, renovado en nuestras vidas. Y nosotros entendemos y creemos, Padre, que a través de tu palabra podemos encontrar la dirección oportuna para nuestras vidas. Queremos rogarte que limpie nuestra mente y nuestro corazón, perdona nuestras ofensas, todo aquello, Dios, que necesite ser transformado, que tu bendita palabra a través de la acción de tu Espíritu Santo sea la que renueve nuestras vidas. Ayúdanos a comprender tu palabra, quita todo obstáculo, todo aquello que pretende interferir en nuestras vidas y corazones, y te suplicamos, Señor, que hables oportunamente en nuestra vida. Abre la palabra para nosotros, Señor, y abre nuestro corazón para tu palabra. Te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarle amablemente, me acompañe al libro de Esther, capítulo 3. Vamos a estar dando lectura a todo el capítulo, versículos del 1 al 15. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. Voy a leer desde la Reina Valera en su revisión de 1960. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner su mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes Nisan, en el año 12, del rey Asuero, fue echada esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan a la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por el mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. En esta tarde quiero
compartir un mensaje a través del cual quiero explicarle lo que este pasaje en parte enseña respecto a un gran mal que puede estar en el corazón de una persona y que puede ser sumamente peligroso y perjudicial cuando se practica en el modo en el que Amán lo está haciendo. Quiero llevarle a conocer ciertas conductas que proceden de un pecado que la Biblia llama orgullo, y a través de que usted conozca las conductas que caracterizan el orgullo, es mi propósito que usted pueda evitar esas conductas para no incurrir en el mismo pecado en el que incurrió Amán. El título de esta enseñanza, a modo de advertencia, es Cuidado con el orgullo. Y vamos a estar explicando para ello todo el capítulo 3, a la luz de otros capítulos previos y quizá otros capítulos posteriores, en este mismo libro de Esther. Amán ilustra de modo oportuno ciertas conductas propias del orgullo con las cuales se debe tener mucho cuidado, debido en primer lugar a que son despreciables ante los ojos de Dios, pero también a los resultados que pueden propiciar sobre la vida de otras personas. Hay una pregunta crucial que hacerse. ¿Qué conductas, acciones o características tiene el pecado del orgullo en la vida de una persona? Eso es lo que estaremos dando respuesta. El diccionario teológico de Harrison define el orgullo como algo, en primer lugar, que es producto del pecado, que está en el corazón de todo ser humano, unos más que otros, y que debido a que es del pecado, Dios ni lo aprueba, pero sí lo sanciona de manera muy severa a quien practica semejante pecado. Por lo tanto, es importante saber distinguirlo, y aquí es donde la definición del diccionario teológico de Harrison nos ayuda a entender un poquito más. El diccionario teológico de Harrison define al orgullo de la siguiente manera: es darse un valor desequilibrado, desproporcionado e irracional, acompañado además de un trato insolente y rudo hacia los demás. Eso es lo que nos dice el diccionario Harrison. El orgullo, entonces, es tener, diría el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, tener un concepto más excesivamente desequilibrado, descontrolado, desproporcionado sobre el valor que realmente tenemos como personas ante los demás y precisamente ante Dios. Quiero pues en esta tarde, a través de este pasaje de Esther capítulo 3, explicarle con peras y manzanas, es decir, el ejemplo de vida de Amán, 4 características, acciones o conductas que muestran el pecado del orgullo en la vida de una persona. Ese pecado del cual se debe tener cuidado. En primer lugar, tenemos que ver que el pecado del orgullo en la vida de una persona se puede distinguir cuando la persona se atribuye un valor personal desequilibrado. La primera característica de que una vida tiene el pecado del orgullo es que la persona se da más valor del que tiene, y este valor le hace actuar de una forma violenta, ruda, pedante, es decir, presumida, pasa sobre los demás, es arrogante, altanera. Eso es lo que nosotros podemos ver en la vida de este personaje Amán. El pecado del orgullo no es algo ligero. Y esto de dar, una cosa es el orgullo, una cosa es tener un valor, o como dirían hoy día dentro de lo que es el área de la psicología, autoestima. Una cosa es tener darse un valor como persona acorde a la dignidad, a la imagen de Dios que puso sobre nosotros. Una cuestión es tener un concepto mesurado, es decir, equilibrado sobre nuestra persona, sobre nuestro valor como personas. Pero otra cosa es cuando el pecado toma esto y trastorna, es decir, altera este aspecto de la vida y hace que las personas se den
un sobrevalor, se sobrevalúen a sí mismos, pero el problema no es meramente sobrevaluarse, el problema es cómo reaccionan estas personas al hacer eso. Cuando observamos la vida de Amán, tenemos que ver a la luz de ciertos detalles históricos, ¿de dónde viene este mal en la vida de Amán? Amán demuestra el pecado del orgullo al mostrar o al reflejar que él se siente más que los demás. Vale decir que cuando uno observa en la escritura, si usted lee los primeros versículos, dice que el rey Asuero engrandeció, dio honor, puso su silla de Amán, Amagueo, hijo de un tal hijo de Amedata, Agageo. Si nosotros revisamos la historia del pueblo de Israel y en parte de la familia de Amán, vamos a encontrar que Amán es descendiente del el rey Agag, que se menciona en el primer libro de Samuel capítulo 15, aquel que Dios había enviado a Saúl en un acto del supremo juez, en un acto de justicia, a cobrarle todas las facturas de maldad y malicia, de actos perversos que había estado llevando esa nación contra varios pueblos y en particular Israel. Dios mandó a que Saúl destruyera a la nación de los amalecitas. De hecho, Agag era rey de Amalec, son amalecitas. Amán desciende de los amalecitas. Los amalecitas son aquellos, cuando nosotros vemos la historia, en primer lugar, de acuerdo a Génesis 36:12, los amalecitas son descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. Si nosotros recordamos, no había buena relación entre ellos por diversos asuntos familiares que se dieron. Pero al parecer esos asuntos familiares trascendieron en la vida de cada uno de ellos y fueron pasando de generación a generación. Esa rencilla, esos problemas familiares crecieron en algo mayor. Y cuando Israel va saliendo de Egipto y va en su peregrinación hacia el desierto, Dios lo está llevando a la tierra prometida. Cuando pasan cerca del territorio de Amalek, Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés que no ataquen, que eviten tener alguna confrontación con Amalek, porque se trata de parientes lejanos a través de la vida de Esaú. Así es que Dios le dice que no ataquen y que no tengan pleito con los de Amalek, los amalecitas. Sin embargo, ellos no reaccionan de la misma forma y en un acto cobarde atacan a Israel, pero lo hacen matando niños, ancianos y mujeres. Eso lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Amalek se porta de una forma violenta, maliciosa contra Israel y los ataca en el desierto. El ataque fue tan brutal, tan cobarde y salvaje, que Dios determina que ante tal acto de provocación de Amalek hacia Israel, Dios no se iba a olvidar de ese acto malvado. De hecho, a partir de esa fecha sentenció a la nación de los amalecitas a que ellos iban a pagar con sus vidas e iban a desaparecer como nación. De esa fecha de la peregrinación en el desierto hasta el día de hoy, han pasado varios siglos que Dios le dio misericordia y le permitió a la nación de los amalecitas que se arrepintieran. Sin embargo, no lo hicieron. Y es así que Dios pronuncia juicio en el tiempo de Saúl, que son unos cuantos siglos atrás de la fecha de Esther hacia Saúl. Son unos cuantos, por lo menos un poquito más de 3 siglos, si no es que más. Pero ha pasado ese periodo, han tenido varios siglos, hasta Saúl tuvieron varios siglos, no se arrepintieron, Saúl no cumple bien su labor
le perdona la vida a Amalek, y es probable, dicen algunos estudiosos, que hayan escapado algunos personajes. Y en ese proceso de que escaparon, el hecho de que huyeron, es muy probable que entre esos que huyeron, porque Saúl no cumplió adecuadamente su tarea, haya escapado precisamente la familia de Amán. Fíjese en los detalles de la historia. La familia de Amán desciende de Saúl, atacó a los israelitas en el desierto cuando iban peregrinando. Deuteronomio 25, 17 al 19 también relata y le recuerda a la nación, a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, les recuerda el evento que Amalek tuvo en contra de Israel y les dice, les recuerda que tienen que cumplir la orden de Dios cuando Dios decida hacer justicia sobre Amalek, lo cual va a suceder, como les he dicho, en la vida de Saúl. Saúl no cumple adecuadamente y va a suceder entonces ahora en parte en la vida de Amán. Algo interesante en la historia es que fue una malecita el que mató cuando Saúl estaba malherido en el campo, cuando él se trató de matar, no logró su cometido. El que va pasando cerca y termina de rematar a Saúl en el campo de batalla, en aquella trágica batalla detallada en la parte final del primer libro de Samuel, es una malecita. Usted puede leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 8, que cuando se presenta ante David aquel testigo o uno de los pocos testigos que estuvo en el campo de batalla, llega con una identificación, una pieza de oro que es identificación real de Saúl, llega con la noticia de que ha muerto Saúl y ha muerto gran parte de la familia real, Jonathan, Saúl y demás. Y él le dice al propio David que él fue el que le dio la última estocada a Saúl porque estaba mal herido, no tenía esperanza, venían los filisteos. Entonces él, una malecita, mató a Saúl. Lo que Saúl no hizo de cumplir la orden de Dios, de ejecutar a los amalecitas, qué ironía que al final de la vida de Saúl es precisamente una malecita el que le da muerte y el que de una forma humillante le quita la vida a Saúl en el campo de batalla, frente a aquella terrible batalla, por cierto, en la cual Israel huyó de los filisteos. Pero es una malecita. Este es parte del trasfondo histórico de donde desciende este Amán. Tenemos que entender algo. La rencilla, los problemas que hay entre los amalecitas y los judíos fue iniciado por los amalecitas. Algo que se fue agravando con la historia y el evento de Saúl, cuando Saúl va y extermina en parte la familia de los amalecitas. Eso agravó mucho más el resentimiento entre amalecitas y judíos. Por eso cuando llegamos a esta parte de la historia y encontramos a Amán en una posición muy alta de poder, cuando se entera que aquel que le está presuntamente faltando el respeto, en este caso Mardoqueo, el primo y de alguna forma que fungió como padre adoptivo de Esther, o Adasa, como se le llama en hebreo, esta rencilla y estos problemas nos damos cuenta que si Amán tiene un alto concepto, un concepto desequilibrado de su valor como persona, de que se atribuya un valor desequilibrado, esto parece provenir de su raíz, de sus orígenes familiares. El orgullo se desarrolla en la familia, es lo que estamos tratando de algún modo de explicar. Amán no tenía raíces adecuadas para ser engrandecido y honrado. Algo que debería haber sido bueno y provechoso para él fue perjudicial debido a que el pecado del orgullo estaba en su corazón y el orgullo lo movía a darse un valor pecaminoso, excesivo, desequilibrado sobre su persona. Y todo esto tiene raíz en su familia. Si alguien va a crecer o crece con actitudes pedantes, prepotentes, presumido, o sea, que se otorgue valor y pisotea a los demás, que se vea por sobre los demás, sin duda alguna tenemos que considerar el trasfondo familiar. Eso no es algo que se desarrolle solo porque sí, se desarrolla en familia. La familia
es el lugar en el cual a veces se siembran estas malas semillas. Y es la persona que voluntariamente, cuando se siembran estas semillas, deciden desarrollarlas. Estos son los detalles que nosotros hemos visto en la familia de Amán. Esa actitud pecaminosa que tiene de atribuirse excesivamente un valor personal, un valor que no respeta lo que Dios establece, sino que es un valor desproporcional, desmedido. ¿Sabe qué? Desequilibra el valor personal, desequilibra las decisiones, las acciones de Amán. Si nosotros nos damos cuenta, a raíz de lo que describe el escritor, de que cuando Amán pasaba frente a sus compañeros de trabajo, los siervos, los sirvientes del rey, dice que se arrodillaban y postraban, un acto de respeto, que por cierto la escritura menciona que los judíos no tenían problemas en dar muestras de respeto toda vez que no se les exigiera en esas muestras de respeto manifestaciones de idolatría, de adoración, lo cual entre algunas culturas de aquel tiempo, incluida la media y la persa, no era algo poco usual. De hecho, sin duda alguna es muy probable que la forma de respeto que estaba exigiendo Amán rayara en una cuestión de recibir cierto tipo de adoración, lo cual un judío como a Mardoqueo de ninguna manera iba a consentir, ni mucho menos iba a permitir. Amán era una persona altiva y presumida. El ascenso que recibe sacó a relucir lo que realmente había en su corazón. Una actitud altanera, soberbia, había orgullo, le gustaba pasar y que todos se postraran. Si usted lee el capítulo 5 de este mismo libro de Esther, versículos 10 al 12, ahí menciona a grosso modo de que le gustaba presumir. Dice ahí que llama a su familia después de haber asistido a un banquete que la reina Esther organizó en honor del rey, pero también convida solamente a Amán. Él se presenta y luego de regresar de la fiesta, no sin antes haberse encontrado en la salida a Mardoqueo, y ahí le amarga la existencia. Dice que estaba alegre de corazón, muy contento, feliz, sale de Mardoqueo, se llena de coraje, le cambia la cara de alegría a triste, amargura, y ahí llega a su casa, les cuenta cómo le fue en la fiesta, le cuenta todos los favores, gloria y demás que el rey ha hecho, pero también después de presumir todo lo que el rey ha hecho, la fiesta y varios aspectos que demuestran de alguna forma su corazón altanero, al final les dice a los demás que todo eso no tiene ningún valor por el hecho de la falta de respeto que Mardoqueo tiene en su contra. El orgullo de Amán le hacía creer y pensar que merecía mayor respeto y reconocimiento que cualquier otra persona, que cualquiera que lo rodeara. La persona que practica o cultiva, desarrolla el pecado del orgullo, tristemente a veces es algo que aprendió en familia. Fue en la familia que se le sembraron semejantes valores. Tales semillas fueron plantadas ahí. Ahí es donde a veces el pecado toma oportunidad de todas esas cuestiones y hace que las personas cultiven, desarrollen. Si no se entregan a Dios, si no se someten a Dios, si no conocen a Dios, lo más probable es que van a cultivar, van a desarrollar y van a hacer que crezca la maleza llamada orgullo. ¿Okay? Una de las primeras cosas que vamos a ver es una actitud presumida. Lo que vamos a ver es que hay un desequilibrio, se da un valor más allá del que realmente amerita. Pasa sobre los demás, exige de los demás respeto, reconocimiento, se molesta cuando no recibe esa gloria, cuando no recibe los aplausos. ¿Cómo saber si en nuestro corazón hay muestra de ese orgullo que desciende del pecado y que no es saludable y que es perjudicial y que es sancionado por Dios? ¿Cómo lo sabemos? Cuando exigimos a los demás en base a fuerza y motivantes egoístas, en base a motivantes, por decir de alguna manera, insensibles, que pisotean la dignidad de otros. Pero uno de los mayores indicadores de que uno
pudiera estar cediendo, practicando el orgullo, atribuyéndose desproporcionadamente un valor que no nos confiere Dios y que no tenemos, tiene que ver precisamente con presumir. Tiene que ver precisamente con exhibir lo que uno tiene. ¿Ha conocido usted gente que habla de sus logros, sus viajes, su dinero, sus posesiones? Pareciera ser que el valor que se dan a sí mismos, acorde a sus posesiones materiales, es muy bajo el valor personal. Si tuviéramos que contar con los dedos de las manos cuáles son sus virtudes, haciendo a un lado sus posesiones, logros y demás, creo que a veces no lograría con los dedos de las manos siquiera contabilizar. Es decir, serían muy pocos las virtudes que pudieran halagarse de semejante persona. El indicio más claro de que un corazón está practicando el orgullo, atribuyéndose un valor personal que va a desequilibrar mucho del corazón, de la voluntad, de los pensamientos, de las acciones, es pensar que no hay nadie mejor que yo. Es creer que nadie merece lo mejor sino solo yo. Es llegar a sentir que sin mí no puede, que si yo no estoy aquí las cosas no se hacen. Y cuando no recibo reconocimiento, aplauso, la gloria de las personas por lo que hago, por lo que digo, por la manera en que según actúo, sirviendo o en favor de ellos, si mi reacción es de enojo, disgusto, si eso me hace actuar y pensar mal de la gente, pensar de forma ruda y violenta respecto a ellos, entonces quiere decir que hay algo malo en mi corazón, que hay algo que me está llevando a semejante actitud. Y de acuerdo a lo que estamos estudiando en este pasaje, es muy probable que semejante actitud se trate de orgullo. El orgullo es lo que lleva a un corazón a atribuirse desproporcionado y excesivamente un valor que no le corresponde. Esa actitud y práctica, tarde que temprano, va a traer un desequilibrio en el ser interior. Ese desequilibrio se manifiesta de varias maneras. Debemos entender algo. El orgullo abona el campo de nuestro corazón para dar lugar o prepararlo para que otras malezas, otras malas semillas germinen a la par e invadan el campo de nuestro corazón. Eso es lo que está pasando en el corazón de Amán. Cuando él no recibe la gloria, los aplausos que cree merecer, lo recibe de todos los sirvientes. Tiene el respaldo del rey, pero por el hecho de no recibirlo de una persona que aparte él considera adversario, odiado, despreciable, como lo era Mardoqueo, por ser de origen judío, cuando él no recibe según de todos, en este caso de uno solo de Mardoqueo, se llena de ira, su ira desborda un coraje que lo consume. Versículo 5 del capítulo 3 de este. Mire qué dice en la escritura. Romanos 12:3, nueva traducción viviente. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice el apóstol Pablo, le advierto a cada uno de ustedes, le dice a gente cristiana de la iglesia de Roma, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. La mejor regla y medida para atribuirnos adecuadamente, darnos un valor adecuadamente, es lo que Dios establece que nosotros somos en su palabra. La palabra, los principios, Dios mismo, Jesucristo mismo como regla para medir, es lo que debemos nosotros tomar como la medida de nuestro valor. De acuerdo a eso, no de acuerdo a nuestras concepciones, no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo al concepto de Dios respecto a nosotros. Esa es la medida. A través de eso debemos darnos un valor y debemos tener cuidado, como ha dicho el apóstol Pablo, de no creer que somos mejor que otros.
Debemos evaluarnos de forma realista, sensata. Se hace de acuerdo a la medida que Dios ha establecido, no el hombre. La segunda característica o la segunda conducta que demuestra orgullo en la vida de una persona, no solo es una cuestión de que el orgullo se manifiesta en atribuirse un valor desmedido. La segunda característica tiene que ver con el orgullo en una persona se manifiesta cuando se procura inadecuadamente fama y poder. Aquel que tiene problemas de orgullo o está cultivando orgullo en su corazón, no solo tiene un concepto desequilibrado de lo que él es frente a los demás, de lo que él es en su contexto, en su familia, en su vida, sino que también ese concepto de que él es más que los demás, que él merece más que los demás, lo va a mover a actuar de un modo inadecuado buscando dos cosas, fama y poder. En la vida de Amán nosotros vemos que debido a su concepto desequilibrado, él empieza a trabajar para buscar mayor favor del rey, mayor favor de la gente, mayor respeto, muestras de honor. De alguna forma podemos decir, Amán estaba enfermo, hambriento por fama y poder. Amán era un hombre egoísta, extremadamente ambicioso. Ya tenía una fama y un poder que se le había atribuido. Lo demuestra cuando, muy probablemente, dicen algunos estudiosos, el que consiguiera que el rey le firmara un edicto para que cuando él pasara, los sirvientes se postraran, se arrodillaran y se postraran. Dicen algunos, es muy probable que no fuera algo que se ganó con mérito, sino que en una borrachera que tuvo con Asuero. Nosotros conocemos por el capítulo 1 del libro de Esther que Asuero, cuando estaba bajo el influjo del alcohol, tomaba decisiones de carácter impulsivo. Podía hacer y deshacer cuando estaba bajo los influjos del alcohol. Y es probable que Amán haya conseguido su posición, su grandeza y el ser respetado y honrado como lo estaba haciendo por el edicto del rey a través de ese modo. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de eso? Por la forma en que reacciona Amán. Como hemos dicho, es egoísta, es ambicioso. Imagínense un ambicioso cerca de una persona pusilánime, impulsiva, controlada por el alcohol como lo era Asuero. Es una mala combinación. Amán da muestra de eso. Además, Amán, a causa del pecado del orgullo en su corazón, y como les dije hace un momento, el pecado del orgullo abona, prepara el campo para que otra maleza se siembre. Es así que nos encontramos a un hombre, Amán, iracundo, impulsivo también, altanero, y todo eso con mucho poder, y con su poder y fuerza pretende exigir de forma violenta que todos lo respeten. Versículo 5 dice que cuando se da cuenta, es decir, cuando Amán, piensen en esto por un momento, Amán ya había entrado y salido repetidas veces, él no se había dado cuenta que había uno por ahí que no le daba el respeto que según él merecía. No fue hasta que otros sirvientes del rey se acercaron a denunciar a aquel irreverente, por decirlo de algún modo. Pero Amán no se había dado cuenta, dicen algunos estudiosos, él estaba tan hinchado de su orgullo, de su poder, de su fama, que no tenía ojos para otro más que para sí mismo. Pero cuando le dicen que hay uno que no se está arrodillando ni postrando como lo hacen los demás, ahí es cuando él fija los ojos sobre Mardoqueo. Esa expresión que dice de y vio, es decir, no es un ver de reojo, es que cuando él entró, después de lo que le habían informado, denunciado en el caso de Amán, le habían denunciado de Mardoqueo, dice que ahora sí llega, pero con los ojos buscando a ver dónde está aquel
que le está faltando el respeto, y cuando lo ve, le robó esa decisión que él hace, toda la alegría, la dicha que él tenía hasta ese momento, se le esfumó y dice Amán en su vida, pero algo lo sustituyó, y lo sustituyó algo llamado ira. Dice literalmente el texto, se llenó de ira, es decir, se vacía de lo bueno, pero cuando se vacía de lo bueno, algo malo ocupa a la totalidad de ese espacio. En su corazón pierde la alegría, pero tristemente gana la ira. Su hambre desmedida lo lleva a tramar un plan siniestro en el cual se manifiesta odio, ira y malicia, no solo hacia Mardoqueo, sino hacia los judíos, dice el texto bíblico. Lo podemos leer de los versículos 5 al 13. Aquí encontramos a un hombre pequeño en estatura, inseguro de sí mismo, pero se atribuye un valor desequilibrado. Tiene un hambre enfermiza por fama y poder. Esa hambre por fama y poder lo hace actuar de maneras grotescas. Es pedante, es presumido, es hipócrita, iracundo, malicioso, siniestro. Y es que debemos entender que todo esto deriva del pecado del orgullo. El orgullo ahora ha permitido que crezca otro aspecto que va a dañar y lastimar mucho más la vida de Amán. Y es que el orgullo da lugar a la ira, al odio, al resentimiento. Eso es lo que se está generando en el corazón de Amán, debido a que está atribuyéndose un valor desequilibrado, motivado por su pecado. Y su pecado de orgullo lo lleva a emprender un camino, a invertir sus fuerzas de manera inadecuada por fama y poder, pero busca la fama y el poder, lo podemos decir de esta manera. Busca grandeza, pero de un modo diabólico, de un modo mundano y terrenal. ¿Cómo logra un hombre con tan pocos méritos, pero con abundantes pecados y defectos, llegar tan altos? Me refiero a Amán. Esther capítulo 1 nos da la respuesta. Llega tan alto porque aquel hombre llamado Asuero, muy probablemente también por falta de dominio en el control sobre la bebida del vino, quizás un día borracho, digamos que le cayó bien a Amán. Sin duda, si algo podemos nosotros conocer de gente ambiciosa, es que a veces la gente ambiciosa trata de ganarse el favor de los demás, trata de mostrar una imagen que muchas de las veces no tiene, porque su intención a veces es aparentar algo que no son, con tal de ganar algo. Este es el caso de Amán. Seguramente en alguna de esas parrandas que tenía con el rey Asuero, ahí fue que logró de alguna manera encontrar el favor y el respaldo del rey para recibir semejante nombramiento. Pero también el edicto. Eso es lo que nosotros podemos encontrar de acuerdo a lo que nos ha dicho Esther en el capítulo 1. Amán buscaba su propia gloria, pero también buscaba destruir a su prójimo. Claramente nos damos cuenta que el hambre de poder, la forma en que Amán busca el poder y la fama, están guiados y encaminados por acciones siniestras. El odio, el desprecio, la ira, el enojo, el querer matar, el querer destruir, todo eso da muestra. Amán está buscando de forma inadecuada la fama y poder. Algo que debemos ver nosotros en la cuestión bíblica es que Dios da fama y poder, pero no al modo del mundo. Un contraste de esto lo vemos en el primer libro de la Biblia, en Génesis, por decir,
La tentación del diablo hacia Eva fue: yo te voy a dar sabiduría, te voy a dar, vas a ser tan grande como Dios. Pero la promesa y la oferta que hace el diablo a Eva le otorgó totalmente lo contrario. Una segunda muestra que tenemos de esto es siempre en el libro de Génesis, el capítulo 11 del libro de Génesis, cuando la gente trata de levantar la ciudad y la torre de Babel. Ellos buscaban levantar eso con fines de ensalzar y dar gloria a su nombre, como orgullo querían levantar la ciudad. Pero lo único que consiguieron fue desdicha y desgracia. Pero Dios en ese mismo capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le promete a Abraham fama y poder. Engrandeceré tu nombre, le dice Dios a Abraham, lo cual Dios hace. La fama y el poder hay dos formas de buscar: al modo de Dios o al modo de este mundo que generalmente está dirigido por modos diabólicos y satánicos. Debemos recordar algo. Durante la tentación de Jesucristo en el desierto, el diablo le dijo a Jesucristo lo siguiente. Mateo capítulo 4, versos 8 y 9, leo desde la palabra de Dios para todos. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Lo que dice aquí el escritor bíblico Mateo, capítulo 4, versos 8 y 9, relacionado al encuentro de Jesucristo con el diablo, cuando Jesucristo es llevado, dice, movido por el Espíritu, es llevado al desierto, y en el desierto el diablo se le aparece. Después de Jesús haber estado ayunando por 40 días, el diablo se aparece y empieza un proceso en el cual lo que el diablo busca es hacer lo que hizo en el huerto en el Edén con Adán y Eva, de hacer que el segundo Adán, quien es Cristo, desobedezca nuevamente, como lo había hecho el primer Adán, a Dios, que no se sujete a las leyes de Dios y que haga su voluntad. Varía en algunos aspectos la forma en que el diablo presenta su tentación ante Jesucristo. Pero algo que el escritor bíblico nos está resaltando respecto a Jesucristo, pero también respecto a lo que el diablo está haciendo en ese proceso, es interesante notar lo siguiente. La grandeza de aquellos reinos que el diablo le muestra a Jesucristo. Debemos recordar algo. Jesucristo como Señor y Creador de todo lo que existe, Él no necesitaba reclamar ni recibir del diablo reinos, el mundo, el universo, por decirlo de alguna forma, el mundo en sí. El diablo no tenía el control de la creación como tal para entregarle a Jesucristo. Lo que el diablo le estaba ofreciendo a Jesucristo es un sistema perverso en el cual, diría el apóstol Juan en su primera carta, los deseos de los ojos, la grandeza de esta vida, es decir, las cosas que el mundo considera grandes, buenas y bonitas, pero que no Dios considera. Eso es lo que el diablo le estaba ofreciendo a Jesucristo. Gloria, poder, fama, honor, por decir, que el mundo ofrecía, que el mundo establecía. Eso era lo que el diablo segundo ofrecía a Jesucristo. No le estaba ofreciendo la gente, no le estaba ofreciendo las plantas, los lugares, los ríos, porque eso le pertenece a Jesucristo. Jesucristo da muestra que es Señor y dueño del ser humano y de la creación. Cuando Él controla el mar, en aquel mar embravecido, cuando va con sus discípulos y se está hundiendo la barca, Él demuestra control y ser dueño absoluto de la creación. Cuando multiplica los panes y los peces, cuando sana enfermos, cuando echa fuera demonios, ahí demuestra Él ser amo y Señor de la creación y de todo lo creado. La oferta entonces que el diablo le está haciendo a Jesucristo en aquella tentación, sin duda alguna fue la misma oferta que le hizo a Eva en el huerto en el Edén, y es la misma tentación y oferta que le ofreció a Amán, y Amán gustosamente hace lo que dice el diablo.
Amán se arrodilla y adora a Satanás. ¿Cómo sabemos eso? Porque Amán está demostrando características semejantes a las del diablo. Jesús dijo en el libro de Juan que el diablo el diablo solamente busca como león rugiente, dijo el apóstol Pedro, pero Jesucristo, narrando en la parábola del buen pastor, ahí Jesucristo da a entender claramente que el enemigo, en ese caso ejemplificado por los fariseos, pero también podemos extender la verdad que Jesús dice ahí al personaje principal, que es el diablo, Juan 10, pero también Juan 8. El diablo viene a matar, destruir, exterminar. Esas son las acciones que dice que cuando Amán hace que el rey firme el edicto, Amán hace una carta, la traduce a varios idiomas, la manda a todas las provincias que pertenecían al imperio medo-persa, y esas son las palabras que se utilizan para el deseo y el plan que tiene Amán contra Mardoqueo y todo su pueblo. Exterminar, matar y destruir. Amán aceptó buscar, procuró, se esmeró en buscar fama y poder, pero al modo del diablo. El diablo le ofreció fama, poder, lo acepta, lo recibe y se postra a adorar al diablo, es decir, actúa como un hijo del diablo. ¿Cómo saber si nuestro corazón está siendo tentado por el orgullo? Cuando tratamos de buscar las cosas, no al modo de Dios, sino al modo que el diablo establece. Cuando nuestra conducta, en vez de preocuparse por honrar, amar al prójimo, honrar a Dios, aquel que busca grandeza y fama, anteponiendo su propia gloria, haciendo a un lado la dignidad, el respeto por las personas y tratándolos con rudeza y violencia, está demostrando que está buscando fama y poder al modo como el diablo lo ofrece. Porque aquel que busca la grandeza, la fama y el poder que viene de Dios, se humilla ante Dios, se somete a la ley de Dios, busca la gloria de Dios y busca el beneficio de la gente quien lo rodea. Ese es el modo adecuado de buscar la fama y poder que solo procede de Dios. Si en esta tarde tiene en su corazón algún indicio que requiera eliminar de su vida, porque se ha dado cuenta que hay orgullo presente, solamente abarcamos 2 de 4, pero quiero dejarlo hasta aquí por este momento. Quiero invitarle amablemente. Si usted ha pensado y sentido que usted vale más que los demás y que nadie puede hacer lo que usted hace porque usted es el único, la última Coca-Cola del desierto, si ha tenido esa sensación, si eso le ha llevado a denigrar, a ofender y a maltratar a otras personas, y se ha buscado ascender en su trabajo, sobresalir en su comunidad, en su familia, de modos en los que ha utilizado quizá la hipocresía, el odio, la venganza, el resentimiento, la crítica, la murmuración, el descalificar, el atesorar rencor, resentimiento, murmurar contra aquellos que usted considera inferiores, enemigos, adversarios, personas que le ofenden, que le hagan sentir mal. Si ha incurrido en todo eso, entonces quiere decir que le está dando mucho lugar a la tentación que ofrece el orgullo. Y el orgullo está abonando su corazón de tal manera que está permitiendo que otros males vengan y llenen su vida. Amán nos ha ejemplificado a través de 2 conductas cómo se manifiesta el orgullo. La mejor forma de evitar el orgullo es identificando. ¿Cómo se identifica? A través de las acciones, a través de los pensamientos, a través de las conductas que se manifiestan. Atribuirse un valor desproporcionado, que pase y pise a los demás, que utilice a los demás como objetos, que trate a los demás sin dignidad, es muestra de que uno está incurriendo en el pecado del orgullo, porque el orgullo hace que nosotros nos demos un valor desproporcionado, que
se desequilibre nuestro ser interior y que empiece a tratar mal a los demás, que utiliza a los demás con fines egoístas y que si no recibimos la gloria, los aplausos, el reconocimiento, nos indignemos, nos enojemos, critiquemos, murmuremos y demás, incluso que hasta deseemos el mal a otras personas. Y no solo eso. Tristemente, si se da lugar al orgullo, el orgullo pasará a tomar el control de nuestras acciones y vidas y hará que nuestras vidas sigan un rumbo en el cual se va a buscar de forma inadecuada, antibíblica, contraria a la voluntad de Dios, aquello que quizás Dios tiene reservado de otro modo. Dios quiere estar en nuestras vidas, Dios nos va a honrar, nos va a exaltar a su debido tiempo, pero tiene un modo de hacerlo y ese modo no incluye de ninguna manera el orgullo. Quiero invitarle amablemente a que podamos realizar esta oración y decirle al Señor, Señor, ayúdame a evitar, practicar o ceder ante la tentación de las distintas conductas que son parte o que el orgullo produce en un corazón. Señor, te damos gracias en esta tarde. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, como dice tu palabra, a tener un concepto adecuado. Que nuestra medida, oh Señor, para considerar nuestro valor personal, nuestro valor en la familia, nuestro valor en el trabajo, en la comunidad, en nuestras congregaciones, sea según la medida, es decir, según tu palabra, según la medida y la estatura y la plenitud de Cristo, Padre. Que Cristo sea la vara, la regla con la que midamos nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que somos. Que si tenemos que compararnos con alguien para ver qué tan grandes o pequeños somos, que sea Cristo, Señor, nuestra regla y medida. Si nuestro corazón, Padre, hemos cedido y en algún momento hemos considerado que somos más que los demás, que merecemos más reconocimiento y mayor respeto que cualquiera de las otras personas que nos rodean, aún de nuestras familias, perdónanos, Señor. Si nuestro ser interior se ha desequilibrado a causa de que, porque hemos tenido un mal concepto de nosotros mismos, o sea que nos demos un poco valor o mayor valor, pero que sea motivado por pecado, por malicia, por rencor, ayúdanos, Señor, y perdónanos. Padre, si nuestra vida se ha empeñado en tratar de buscar fama, grandeza, comodidad, un renombre, aplausos, honor, pero lo estamos haciendo dando lugar a altanería, soberbia, a dejar de buscar tu rostro, Señor, a olvidarnos de ti, Padre. Ayúdanos y perdona. Si nuestro corazón está buscando fama y poder, Señor, de modo ofensivo, agrediendo, pisoteando a la gente, utilizándolos con fines egoístas, criticando, murmurando, vengándonos de ellos cuando no se prestan a nuestro juego, o si hemos tenido dobles intenciones o malas intenciones, si hemos planeado y hablado mal a sus espaldas, perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a buscar la fama y la gloria que proceden de ti, Señor. Ayúdanos a gloriarnos y a gloriarnos en ti, Padre. Ayúdanos a entender qué significa el humillarnos delante de ti para que tú nos exaltes. Ayúdanos a vivir con humildad, Señor. Ayúdanos a vivir con sencillez de corazón, con una medida sensata y sobria de quiénes somos delante de ti y quiénes somos delante de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestras congregaciones y comunidades. Que seas tú quien controle nuestras vidas, Señor. Que seas tú el que nos haga entender el precioso valor que tenemos delante de ti por amor a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.